La atmósfera en perfumerías de la reina se vuelve densa, casi irrespirable, como si las paredes mismas fueran conscientes de que algo esencial está a punto de quebrarse. No se trata solo de una traición o de un secreto mal guardado, sino de una grieta profunda que atraviesa a la familia, al poder y a la identidad de quienes creían tenerlo todo bajo control. En ese silencio tenso, cada paso resuena como una advertencia y cada mirada evita cruzarse con la verdad que ya nadie puede ocultar. Andrés es el primero en romper esa quietud engañosa. Lo hace con palabras medidas, pero cargadas de un peso que parece hundir los hombros de quienes lo escuchan. Frente a Damián y Begoña, explica lo que ya intuía desde hacía días. El diario de Marta no ha desaparecido por azar, no ha sido una pérdida descuidada ni una travesura malintencionada. Está en manos de Gabriel, y no es un simple cuaderno, es una confesión escrita con miedo, con deseo y con una honestidad que jamás estuvo pensada para ser utilizada como arma. Begoña siente cómo el suelo se le mueve bajo los pies. El nombre de Gabriel, pronunciado en ese contexto, deja de ser el de su marido para transformarse en el de un hombre capaz de cruzar cualquier límite. No es la primera vez que percibe esa sombra en él, pero ahora todo adquiere una claridad dolorosa. Comprende que no se trata solo de Marta, ni siquiera de la familia de la reina. Se trata del control absoluto que Gabriel busca ejercer, incluso a costa de destruir a quienes dice proteger. Damián, por su parte, guarda silencio, no porque no entienda la gravedad de la situación, sino porque lo hace demasiado bien. El diario de su hija contiene algo que, en la España que les ha tocado vivir, puede convertirse en una condena social irreversible. La intimidad de Marta, su forma de amar, sus dudas y sus miedos, quedarían expuestos a una mirada pública que no perdona ni comprende. Y esa posibilidad es suficiente para que el patriarca sienta un nudo en el estómago que no se deshace con autoridad ni con dinero. Mientras tanto, Marta camina por los pasillos de la fábrica con el corazón acelerado, consciente de que cada persona que la saluda podría estar a un paso de conocer aquello que ha guardado en secreto durante tanto tiempo. El diario no era solo un refugio para sus pensamientos, era el único lugar donde podía ser completamente ella misma, sin máscaras ni estrategias. Ahora, esa parte íntima de su vida está fuera de su control, y el miedo se convierte en una presencia constante que la acompaña incluso cuando intenta mostrarse firme. En un intento desesperado por no enfrentarse sola a esa angustia, Marta decide confiar en Chloe. Se lo cuenta sin rodeos, con la voz contenida y los ojos brillantes, explicándole que en ese cuaderno está escrita no solo su relación con Fina, sino también la lucha interna que ha vivido dentro de su propia familia, atrapada entre el deber, el apellido y el deseo de ser libre. Espera comprensión, quizá incluso un gesto de apoyo que le permita respirar. Pero la respuesta de Chloe no es la que Marta necesita. Lejos de ofrecer consuelo, Chloe reacciona con frialdad, reprochándole no haber sido más prudente, no haber protegido mejor algo que ahora puede arrastrarlas a ambas. Sus palabras, aunque envueltas en una aparente lógica, caen como un jarro de agua fría. Marta siente que, además del miedo, se instala en su pecho una nueva soledad, más amarga que la anterior, porque nace de la decepción. A su alrededor, la vida en la colonia sigue avanzando, ajena y cruelmente indiferente. En la casa de los Merino, el dolor adopta otra forma. Joaquín intenta recomponerse tras la pérdida, pero es Digna quien percibe que el silencio ya no es una opción. Decide contarle a su hijo todo aquello que ha callado durante demasiado tiempo, convencida de que la verdad, por dura que sea, es preferible a una mentira que termina pudriéndose por dentro. Joaquín escucha, abatido, mientras intenta asimilar que su familia también ha sido atravesada por secretos y decisiones que ahora pesan más que nunca. Gemma, cuando finalmente se entera de todo, siente que algo se rompe de manera definitiva. La confianza que había depositado en María se desvanece por completo, y con ella cualquier posibilidad de reconciliación. La decisión que toma no es impulsiva, sino el resultado de un duelo acumulado. Rompe su amistad para siempre, convencida de que seguir atada a esas mentiras solo prolongaría un sufrimiento que ya no puede soportar. Es un gesto de autoprotección, pero también de tristeza profunda. En otro punto de la fábrica, la inquietud se transforma en urgencia. Manuela se da cuenta de que Claudia no ha regresado a su habitación y el presentimiento de que algo no va bien la empuja a actuar. Pide ayuda a Carmen y a Gaspar, sin saber que están a punto de enfrentarse a una situación mucho más peligrosa de lo que imaginan. Mari Paz, escondida tras una apariencia casi grotesca,
ha decidido retener a Claudia, convencida de que así puede controlar un destino que se le escapa de las manos. El enfrentamiento es confuso y violento. Claudia, impulsada por el instinto de supervivencia, logra liberarse momentáneamente, pero la reacción de Maripaz es inmediata y brutal. En medio del caos, unas tijeras se convierten en arma y Gaspar cae herido, víctima de una agresión que nadie esperaba tan extrema. El miedo se apodera del lugar, pero también la certeza de que ya no hay marcha atrás. La llegada de la Guardia Civil pone fin a esa espiral de violencia. Maripaz es detenida, y aunque la escena transmite una sensación de justicia inmediata, deja tras de sí un rastro de shock y heridas abiertas, tanto físicas como emocionales. Para muchos, es un alivio. Para otros, una prueba más de que la tranquilidad era solo una ilusión frágil. Y mientras todo esto ocurre, Gabriel permanece en la sombra, observando cómo las piezas se mueven exactamente como él había previsto. No necesita mancharse las manos ni exponerse directamente. Su poder reside en la información que posee y en el miedo que sabe provocar. El diario de Marta es solo una herramienta más en su estrategia, pero una especialmente eficaz, porque ataca el punto más vulnerable de la familia. En silencio, Damián empieza a comprender que la batalla no se libra en la fábrica ni en los despachos, sino en el terreno íntimo de los afectos y los secretos. La pregunta ya no es si debe ceder, sino cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger a los suyos. Y esa duda, pesada y persistente, marca el inicio de una caída que apenas comienza. El silencio que sigue a la detención de Maripaz no trae alivio, sino una calma engañosa que deja al descubierto el temblor interno de todos los que han sido testigos del estallido. Gaspar es atendido de urgencia, rodeado de rostros pálidos que intentan no pensar en lo cerca que han estado del desastre. Carmen observa la escena con una mezcla de rabia y culpa, preguntándose en qué momento la vida cotidiana de la colonia se volvió tan frágil, tan vulnerable a la violencia inesperada. Manuela, aún alterada, no logra apartar de su mente la imagen de Claudia encerrada, asustada, luchando sola contra alguien que había cruzado una línea imposible de justificar. Siente que, de alguna forma, todos han fallado, y esa sensación la acompaña incluso cuando la Guardia Civil se lleva a Maripaz, esposada y derrotada, como si el verdadero daño ya estuviera hecho y no pudiera deshacerse con un simple arresto. Claudia, por su parte, intenta recomponerse, pero el miedo no desaparece tan fácilmente. Aunque ha logrado escapar, sabe que algo en ella ha cambiado. La confianza en los espacios seguros, en las personas conocidas, se ha resquebrajado. Mientras la ayudan a sentarse y a respirar con calma, sus pensamientos vuelven una y otra vez a la sensación de encierro, a la certeza de que estuvo a punto de perderlo todo sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. En otro lugar, lejos del caos visible, Damián camina por su despacho con pasos lentos, como si cada movimiento pesara más de lo habitual. Las palabras de Andrés resuenan en su cabeza, pero es la imagen de Marta la que lo desarma por completo. No puede permitirse imaginar el escándalo, las miradas inquisitivas, el juicio social que caería sobre su hija si el contenido de ese diario saliera a la luz. No en ese tiempo, no en esa sociedad que castiga sin escuchar. Begoña lo observa desde la distancia, consciente de que Damián se enfrenta a una decisión que pone en jaque todo aquello que ha defendido durante años. Ella misma siente cómo la figura de Gabriel se vuelve cada vez más oscura en su mente. Recuerda las advertencias, los gestos de control disfrazados de preocupación, las amenazas veladas que ahora encajan con una claridad dolorosa. Comprende que su embarazo, lejos de protegerla, ha sido utilizado como una excusa más para intentar someterla. Mientras tanto, Gabriel se mueve con la tranquilidad de quien cree tener la partida ganada. Recibe a Damián con una sonrisa contenida, consciente del efecto que su presencia provoca. No necesita alzar la voz ni mostrar agresividad. Le basta con recordar, con palabras suaves pero firmes, que el diario está a salvo, siempre y cuando se cumplan sus condiciones. La frialdad con la que expone su chantaje deja claro que no se trata de una negociación justa, sino de una imposición calculada. Damián escucha, rígido, sintiendo cómo cada frase de su sobrino se clava como una espina. Sabe que ceder significaría perder el control de la empresa que ha sido el eje de su vida, pero también sabe que negarse podría destruir a Marta de una forma irreversible. En ese instante, el poder económico pierde sentido frente a la necesidad desesperada de proteger a su familia, y esa revelación lo deja exhausto, envejecido de golpe.
En paralelo, Marta se encierra en sí misma tras la conversación con Chloe. La dureza de sus palabras la ha dejado sin fuerzas para seguir fingiendo que todo está bajo control. Se cuestiona si ha sido un error confiar, si ha estado demasiado expuesta en un mundo que no perdona la diferencia. La ausencia de apoyo la empuja a revivir viejas inseguridades, aquellas que creía haber superado, y que ahora regresan con una intensidad que le corta la respiración. La figura de Fina aparece en sus pensamientos como un refugio y, al mismo tiempo, como una herida abierta. Recuerda los momentos compartidos, la complicidad silenciosa, el amor vivido a escondidas. Todo eso está escrito en esas páginas que ya no le pertenecen, y la idea de que alguien las lea con intención de dañarla llena de vergüenza y rabia a partes iguales. No es solo su secreto lo que está en juego, sino la legitimidad de su forma de amar. En la casa de los Merino, Gemma intenta recomponer su vida tras tomar la decisión de alejarse definitivamente de María. La ruptura no le trae paz inmediata, sino una tristeza honda, acompañada de la sensación de haber perdido a alguien que fue importante en su camino. Sin embargo, también percibe una claridad nueva, la certeza de que no puede seguir rodeándose de personas que contribuyen a su dolor. Esa determinación, aunque amarga, se convierte en un primer paso hacia una posible sanación. Joaquín observa a su esposa con preocupación, consciente de que ambos atraviesan un duelo que no se limita a la pérdida del bebé, sino que se extiende a la confianza y a las relaciones que daban sentido a su entorno. La confesión de Digna ha removido viejas heridas, pero también ha abierto la puerta a una comprensión más profunda entre madre e hijo, basada en la honestidad y no en el silencio impuesto. Y en medio de todo, Isabel camina por la fábrica con el corazón acelerado, sabiendo que su presencia no pasa desapercibida. Se cruza con María y no duda en advertirle sobre Gabriel, sobre el peligro real que representa. Sus palabras no nacen del rencor, sino del miedo, de la experiencia de haber sido apartada y humillada por un hombre que no conoce límites cuando se siente amenazado. María escucha, inquieta, pero aún incapaz de romper del todo con la influencia de Gabriel. La advertencia de Isabel se suma a una lista creciente de señales que intentan abrirle los ojos, aunque aceptar la verdad implicaría reconocer su propia vulnerabilidad. Esa duda la acompaña cuando, más tarde, Isabel se reúne con Gabriel para enfrentarlo directamente, decidida a no seguir callando. La reacción del abogado es inmediata y despiadada. Le deja claro que no solo puede destruirla a ella, sino también a su familia, si decide seguir adelante. La amenaza es precisa, calculada, y golpea a Isabel en el punto más débil. Por primera vez desde que decidió aliarse con los de la reina, siente que quizás ha subestimado el alcance real del poder de Gabriel. Así, el capítulo avanza dejando tras de sí un rastro de decisiones forzadas, miedos compartidos y lealtades puestas a prueba. Nada vuelve a ser igual después de este punto, porque todos empiezan a comprender que la verdadera batalla no se libra a plena luz del día, sino en la oscuridad de los secretos que algunos están dispuestos a utilizar sin piedad. La noche cae sobre la colonia con una pesadez extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una inquietud que nadie logra sacudirse. En la fábrica, las luces permanecen encendidas más tiempo del habitual, pero no hay actividad real, es una forma de engañarse, de fingir que el trabajo sigue siendo el centro de todo cuando, en realidad, los pensamientos de cada uno están atrapados en decisiones que no admiten marcha atrás. El día ha dejado demasiadas heridas abiertas como para cerrarlas con rutina. Damián permanece solo, sentado frente a su escritorio, contemplando los documentos que simbolizan años de esfuerzo, de sacrificios y de una autoridad construida a base de control. Cada papel parece recordarle quién ha sido y qué ha defendido, pero también le muestra, con crudeza, lo poco que todo eso importa cuando la seguridad de su hija está en juego. La idea de perder la empresa no lo paraliza tanto como la imagen de Marta expuesta, juzgada y reducida a un escándalo sin derecho a explicarse. En su mente se superponen recuerdos de Marta niña, de su risa despreocupada antes de aprender que el apellido de la reina implicaba obligaciones y silencios. Ahora, ese mismo apellido amenaza con convertirse en una jaula aún más cruel. Damián siente que el mundo que conocía se resquebraja, y que su poder, ese que creyó inamovible, no es más que una ilusión frente a la frialdad calculadora de Gabriel. Begoña, mientras tanto, no logra conciliar el sueño. La conversación con Andrés y la actitud de Damián le han dejado claro que el chantaje es real y que las consecuencias pueden ser devastadoras.
En la oscuridad de la habitación, el silencio se vuelve opresivo, y cada pensamiento gira alrededor de una misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el hombre con el que se ha casado? La respuesta, aunque dolorosa, empieza a dibujarse con una nitidez que le provoca un escalofrío. Recuerda los momentos en los que creyó ver en Gabriel a alguien diferente, a un apoyo tras el infierno vivido con Jesús. Ahora entiende que la violencia no siempre se manifiesta con golpes o gritos, sino también con amenazas sutiles, con el control ejercido a través del miedo y la dependencia. Su embarazo, lejos de ser un refugio, se convierte en una pieza más dentro de un juego que ella no ha elegido. En otra casa, Marta observa su reflejo en el espejo con una sensación de extrañeza. Le cuesta reconocerse en esa mujer tensa, con los ojos enrojecidos y el gesto endurecido por la preocupación. El diálogo con Chloe resuena una y otra vez en su cabeza, dejándole una amarga sensación de incomprensión. No esperaba que alguien tan cercano pudiera verla como un riesgo, como un problema a gestionar, en lugar de como una persona herida que necesita apoyo. El miedo a ser señalada se mezcla con la rabia de haber sido despojada de su intimidad. Marta siente que su historia ya no le pertenece, que ha sido arrancada de sus manos para convertirse en moneda de cambio. La idea de que su orientación sexual sea utilizada para humillarla despierta en ella una furia silenciosa, una determinación nueva que empieza a tomar forma entre las grietas del temor. En la casa de los Merino, la conversación entre Digna y Joaquín continúa avanzando con una honestidad que, aunque dolorosa, resulta liberadora. Joaquín empieza a comprender que su familia ha sobrevivido gracias a verdades dichas a medias, y que ese modelo ya no es sostenible. El duelo por la pérdida del bebé se entrelaza con la necesidad de redefinir quiénes son y qué esperan del futuro, ahora que tantas certezas se han derrumbado. Gemma escucha desde otra habitación, sintiendo cómo cada palabra la atraviesa. Su decisión de alejarse de María pesa, pero también le ofrece una claridad que no había sentido antes. Entiende que hay rupturas necesarias para seguir adelante, y que aferrarse a relaciones dañinas solo prolonga el sufrimiento. Aunque el vacío es grande, empieza a intuir que ese espacio puede llenarse algún día con algo más sano, más verdadero. Mientras tanto, Isabel no consigue quitarse de la cabeza la amenaza de Gabriel. La imagen de su familia, vulnerable, se impone sobre cualquier impulso de valentía. La certeza de que el abogado es capaz de cumplir sus palabras la obliga a replantearse todo lo que creía estar dispuesta a arriesgar. Su alianza con los de la reina, que en un principio parecía un acto de justicia, empieza a revelarse como un camino lleno de peligros imprevisibles. María, atrapada entre la advertencia de Isabel y su propia relación con Gabriel, se encuentra en una encrucijada incómoda. Por primera vez, duda de la narrativa que se ha contado a sí misma, esa en la que Gabriel era un aliado necesario, un mal menor frente a un sistema que siempre la ha relegado. Las grietas en esa historia personal se hacen cada vez más evidentes, y la duda se instala con fuerza. En la colonia, la noticia de la agresión a Gaspar corre de boca en boca, generando un clima de inquietud colectiva. La presencia de la Guardia Civil ha dejado una huella profunda, recordándoles a todos que la violencia puede irrumpir incluso en los lugares más familiares. Algunos sienten alivio, otros temor, pero ninguno permanece indiferente ante lo ocurrido. Y en ese contexto cargado de incertidumbre, Gabriel se mueve con una serenidad inquietante. Observa, calcula, espera. Sabe que Damián está acorralado y que el tiempo juega a su favor. No necesita apresurarse, la presión hará el trabajo por él. Cada decisión que los demás toman, cada miedo que los paraliza, refuerza su posición, acercándolo un paso más a la victoria que ha planeado desde su llegada. El capítulo avanza así, tejiendo una red cada vez más estrecha alrededor de quienes intentan resistir. Las emociones se intensifican, las lealtades se tambalean y la sensación de estar al borde de un punto sin retorno se vuelve imposible de ignorar. Porque todos, en el fondo, empiezan a entender que el verdadero peligro no está en lo que ya se ha dicho, sino en aquello que aún permanece en silencio. La mañana siguiente amanece con una claridad engañosa, como si el sol pretendiera borrar las sombras de la noche anterior sin conseguirlo del todo. En Perfumerías de la Reina, el ritmo habitual se reanuda de forma mecánica, pero basta con observar los gestos tensos y las miradas esquivas para comprender que nada es igual. El eco de la agresión, del chantaje y de las amenazas aún flota en el ambiente, recordando a todos que el equilibrio se ha roto. Damián llega a la fábrica con una determinación que no logra ocultar el cansancio acumulado.
Su rostro refleja el peso de una decisión que ya se ha tomado en lo más profundo de su conciencia, aunque todavía no haya sido pronunciada en voz alta. Cada saludo, cada trámite, se convierte en un recordatorio de lo que está a punto de perder, pero también de aquello que no está dispuesto a sacrificar: la dignidad y la seguridad de su hija. En su despacho, revisa una vez más los documentos que formalizarían la cesión de sus acciones. Las cifras, los porcentajes y las cláusulas le resultan fríos, casi irrelevantes frente al torbellino emocional que lo atraviesa. Piensa en Marta, en su lucha silenciosa por ser fiel a sí misma en un mundo que no le concede ese derecho, y entiende que su deber como padre supera cualquier ambición empresarial. Esa certeza, aunque dolorosa, le ofrece una extraña forma de calma. Begoña observa a Damián desde la distancia, consciente de que está a punto de cruzar una línea definitiva. Su propia situación la obliga a reflexionar sobre el significado del sacrificio y de la libertad. Siente que, al igual que Marta, ella también se encuentra atrapada en una red de decisiones ajenas, donde cada movimiento parece estar condicionado por la voluntad de Gabriel. La diferencia es que ahora ya no puede fingir ignorancia. Conoce el alcance real de su poder y el precio que exige. Marta, por su parte, intenta mantener la compostura en medio del caos interno. Evita encuentros innecesarios, se refugia en el trabajo y en una aparente frialdad que le sirve de escudo. Sin embargo, cada vez que alguien pronuncia el nombre de Gabriel, un estremecimiento recorre su cuerpo. La idea de que su intimidad esté siendo utilizada como moneda de cambio la llena de una vergüenza que no le pertenece, pero que la sociedad se empeña en imponerle. La conversación con Chloe sigue pesándole como una losa. Marta empieza a comprender que, incluso en relaciones que parecían basarse en la complicidad y el respeto, existen límites marcados por el miedo y el interés propio. Esa revelación la empuja a replantearse no solo sus vínculos afectivos, sino también la forma en que ha aprendido a confiar. Se pregunta cuántas veces ha minimizado su propio dolor para encajar en expectativas ajenas. En la colonia, el estado de Gaspar genera una preocupación constante. Aunque su vida no corre peligro, la herida simboliza algo más profundo: la fragilidad de una comunidad que se creía segura. Carmen lo visita, cargada de sentimientos contradictorios, entre la culpa por no haber llegado antes y la rabia hacia una violencia que parece crecer en silencio. Ambos saben que el incidente marcará un antes y un después en la forma de relacionarse y de protegerse. Claudia, todavía conmocionada, evita regresar a su habitación. El recuerdo del encierro y del miedo la persigue incluso a plena luz del día. Manuela intenta acompañarla, consciente de que la recuperación no será inmediata. La sensación de vulnerabilidad ha calado hondo, y con ella la certeza de que la tranquilidad era un privilegio frágil, fácil de arrebatar. Mientras tanto, Isabel se mueve con cautela, midiendo cada paso. La amenaza de Gabriel ha dejado una huella profunda en su ánimo, y aunque su instinto le dice que no debe ceder, el temor por su familia pesa más que cualquier deseo de justicia. La duda se instala con fuerza, llevándola a cuestionar si su enfrentamiento con el abogado ha sido un acto de valentía o una imprudencia que podría costarle demasiado caro. María percibe ese cambio en Isabel y lo interpreta como una señal inquietante. Empieza a darse cuenta de que Gabriel no solo manipula a quienes se le oponen, sino también a quienes han creído estar de su lado. Esa constatación la obliga a mirarse a sí misma con una honestidad incómoda. Se pregunta cuánto ha cedido, cuánto ha callado, y si aún está a tiempo de romper con una dinámica que amenaza con devorarlo todo. Y en el centro de esta red de tensiones, Gabriel mantiene su postura imperturbable. Se mueve por la fábrica con la seguridad de quien sabe que los demás ya han empezado a rendirse, aunque aún no lo admitan. Observa a Damián, a Marta, a Begoña, y percibe en sus gestos la confirmación de que su estrategia está funcionando. No necesita presionar más, el miedo ha hecho su trabajo. El capítulo avanza hacia un punto de inflexión inevitable. Las decisiones tomadas en silencio comienzan a materializarse, y cada personaje se enfrenta a las consecuencias de elegir entre resistir o ceder. En ese delicado equilibrio, la noción de triunfo y derrota se vuelve difusa, porque todos empiezan a comprender que, incluso cuando se protege a los seres queridos, algo irreemplazable puede perderse por el camino. La tensión acumulada durante horas termina por concentrarse en un instante decisivo, uno de esos momentos en los que las palabras ya no sirven para ocultar lo inevitable. Damián convoca a Gabriel con una serenidad forzada,
consciente de que cualquier gesto de debilidad podría ser interpretado como una rendición anticipada. En su interior, sin embargo, la lucha es feroz. Sabe que cada frase que pronuncie marcará el destino de su familia y de la empresa que ha sido el eje de su vida durante décadas. Gabriel llega puntual, con esa calma calculada que lo caracteriza y que resulta casi insultante para quien se enfrenta a él desde la angustia. No necesita preguntar a qué se debe la reunión. Ambos saben perfectamente por qué están allí. El silencio inicial se prolonga unos segundos, suficientes para que Damián confirme lo que ya ha aceptado en lo más hondo de su conciencia. Ha llegado el momento de pagar el precio que le exigen para mantener a salvo a los suyos. Cuando finalmente habla, lo hace con una voz firme, aunque cargada de un cansancio que no intenta disimular. Le deja claro a Gabriel que está dispuesto a ceder, a entregar todas sus acciones, con tal de que el diario de Marta desaparezca para siempre. No hay súplica en sus palabras, solo una determinación dolorosa que revela hasta qué punto ha sido arrinconado. En ese instante, el poderoso patriarca se muestra, por primera vez, vulnerable de verdad. Gabriel escucha sin interrumpir, disfrutando en silencio de la confirmación de su victoria. No expresa satisfacción abierta, pero sus ojos delatan un brillo frío, casi triunfal. Acepta las condiciones con la naturalidad de quien considera que ese desenlace era inevitable, recordándole a Damián que todo lo que hace es, en el fondo, una consecuencia de decisiones tomadas en el pasado. Esa alusión velada a viejas heridas familiares añade una capa más de crueldad al acuerdo. Begoña, que conoce el resultado de la reunión poco después, siente una mezcla de alivio y desolación. Alivio porque Marta estará protegida, porque su intimidad no será expuesta al juicio público. Desolación porque entiende que el sacrificio de Damián no hará más que fortalecer a Gabriel. La sensación de estar atrapada en un matrimonio que reproduce patrones de control y manipulación se vuelve casi insoportable. Por primera vez, contempla seriamente la idea de que proteger a los demás puede implicar, también, salvarse a sí misma. Marta recibe la noticia con una reacción contenida, casi incrédula. Saber que su padre ha entregado todo por ella la conmueve profundamente, pero también la llena de culpa. No puede evitar pensar que su forma de amar ha sido utilizada como arma, y que esa misma arma ha obligado a Damián a renunciar a lo que siempre ha representado su identidad. El amor y la vergüenza se entrelazan en su pecho, dejándola sin palabras. Esa noche, Marta reflexiona sobre lo ocurrido con una lucidez dolorosa. Comprende que, aunque el peligro inmediato haya pasado, la herida sigue abierta. El chantaje de Gabriel ha puesto de manifiesto una verdad incómoda. Su libertad personal sigue siendo frágil en un entorno que no está preparado para aceptarla. Sin embargo, algo cambia en su interior. La experiencia, lejos de quebrarla por completo, empieza a despertar una determinación silenciosa, una voluntad de no volver a esconderse por miedo. En la colonia, las secuelas del ataque a Gaspar continúan manifestándose. Carmen percibe cómo el ambiente se ha vuelto más cauteloso, más desconfiado. Las conversaciones se interrumpen al menor ruido, y la presencia de la Guardia Civil ha dejado una marca que tardará en borrarse. Aún así, hay una sensación compartida de haber sobrevivido a algo grave, de haber visto de cerca una violencia que obliga a replantearse la idea de comunidad y protección mutua. Claudia intenta retomar poco a poco su rutina, aunque cada paso está acompañado por un recuerdo incómodo. La cercanía de Manuela le ofrece cierto consuelo, pero el miedo no desaparece de un día para otro. Sabe que necesitará tiempo para sentirse segura de nuevo, y esa certeza la obliga a aceptar su propia vulnerabilidad sin avergonzarse de ella. Isabel, por su parte, vive horas de intensa reflexión. La amenaza de Gabriel pesa sobre ella como una sombra constante, y la idea de poner en riesgo a su familia la lleva a cuestionar su capacidad para seguir luchando. Se debate entre el deseo de justicia y el instinto de protección, consciente de que, en este juego de poder, las consecuencias nunca recaen solo sobre quien se enfrenta al enemigo. María observa estos movimientos con creciente inquietud. La cesión de Damián confirma algo que se negaba a admitir. Gabriel es capaz de doblegar incluso a los más fuertes. Esa constatación la obliga a mirarlo con otros ojos, a preguntarse si su alianza con él no la ha colocado, sin darse cuenta, en una posición de extrema fragilidad. Por primera vez, la idea de enfrentarse a Gabriel deja de parecerle impensable. El capítulo se acerca a su desenlace con una sensación amarga. El triunfo de Gabriel es innegable, pero no es un triunfo limpio ni definitivo. Ha ganado terreno, sí,
pero ha sembrado a su alrededor una desconfianza profunda, un resentimiento silencioso que empieza a crecer en quienes han sido obligados a ceder. Y en ese clima cargado de tensiones latentes, queda claro que la historia está lejos de concluir, porque cada victoria basada en el miedo lleva consigo la semilla de una futura rebelión. El impacto del acuerdo empieza a sentirse como una onda expansiva que recorre cada rincón de la colonia. Aunque la cesión de las acciones se ha hecho en silencio, sin anuncios ni celebraciones, la intuición colectiva percibe que algo fundamental ha cambiado. Los pasillos de la fábrica parecen más estrechos, las conversaciones más breves, y la autoridad que antes emanaba de Damián ahora se diluye en una ausencia difícil de nombrar. Nadie pregunta en voz alta, pero todos presienten que el equilibrio de poder se ha desplazado. Damián, por primera vez en mucho tiempo, se descubre observando su propia obra desde fuera. Camina por los espacios que ayudó a levantar con una mezcla de orgullo y derrota, consciente de que ya no le pertenecen del mismo modo. No hay arrepentimiento en su decisión, pero sí una melancolía profunda por lo que ha debido sacrificar. Entiende que proteger a Marta era innegociable, y aún así no puede evitar preguntarse si el precio pagado terminará devorando a la familia que intentaba salvar. Begoña acompaña ese proceso desde una posición incómoda. Siente que la caída simbólica de Damián refleja, en cierto modo, su propia situación. Ambos han cedido terreno para evitar un mal mayor. En su interior, la inquietud crece. La actitud de Gabriel tras el acuerdo no deja espacio para la gratitud ni para la compasión. Al contrario, refuerza la sensación de que ahora se siente aún más intocable. Esa certeza despierta en Begoña un miedo antiguo, conocido, que creía haber dejado atrás con la muerte de Jesús. En un intento por recuperar algo de control, Begoña busca momentos de soledad para pensar con claridad. Reflexiona sobre el futuro de su hijo, sobre el tipo de mundo que le espera si Gabriel continúa acumulando poder a través del miedo. La maternidad, lejos de anclarla, empieza a empujarla hacia una necesidad urgente de cambio. Entiende que proteger a los demás implica, también, no seguir siendo cómplice silenciosa de una violencia que se ejerce de forma más sofisticada, pero no menos dañina. Marta, mientras tanto, experimenta una transformación silenciosa. La culpa por el sacrificio de su padre no desaparece, pero se mezcla con una determinación nueva. Se da cuenta de que esconderse no ha evitado el dolor, y que su secreto, aunque a salvo por ahora, seguirá siendo una amenaza mientras otros decidan por ella. Esa reflexión la lleva a replantearse su forma de estar en el mundo, a cuestionar la obediencia aprendida y a imaginar una libertad que ya no dependa del silencio. La distancia con Chloe se hace evidente. Marta percibe que la relación, marcada por la incomprensión y el miedo, ha cambiado de naturaleza. Ya no busca aprobación ni refugio en alguien que, llegado el momento, priorizó su propia seguridad. Esa pérdida, aunque dolorosa, la ayuda a entender que la verdadera lealtad no puede construirse sobre el reproche ni la culpa. En ese aprendizaje, empieza a recuperar una parte de sí misma que había quedado relegada. En la casa de los Merino, el ambiente sigue siendo delicado, pero también más honesto. Joaquín y Gemma afrontan juntos la reconstrucción de su vida tras la ruptura con María y la pérdida del bebé. La decisión de Gemma de cortar lazos se revela como un paso necesario para sanar, aunque el proceso sea lento y esté lleno de altibajos. Ambos comprenden que no pueden seguir viviendo atrapados en dinámicas que les hacen daño, y esa comprensión refuerza su vínculo de una forma distinta, más consciente. Isabel, por su parte, se mueve entre la cautela y la rabia contenida. La amenaza de Gabriel no se ha disipado, y la idea de poner en peligro a su familia la mantiene en un estado de alerta constante. Sin embargo, lejos de paralizarla por completo, esa presión empieza a transformarse en una reflexión estratégica. Comprende que enfrentarse a alguien como Gabriel requiere algo más que impulsos, exige alianzas sólidas y un momento preciso. Esa lucidez, aunque nacida del miedo, marca un cambio importante en su actitud. María observa con atención los efectos del triunfo de Gabriel. El silencio que lo rodea no la tranquiliza, al contrario, la inquieta. Empieza a darse cuenta de que su cercanía al abogado la ha aislado de los demás, colocándola en una posición ambigua donde ya no sabe quién es aliado y quién potencial enemigo. La idea de que Gabriel pueda utilizarla del mismo modo que ha utilizado a Damián y a Marta se abre paso en su mente, sembrando una desconfianza que no logra ignorar. En ese contexto, Gabriel se permite un breve momento de satisfacción. Ha conseguido lo que quería,
y el miedo que percibe a su alrededor confirma la eficacia de su método. Sin embargo, incluso él empieza a notar una tensión diferente, una resistencia silenciosa que no se manifiesta en gestos abiertos, pero que se insinúa en las miradas y en las ausencias. Esa sensación, aunque leve, le recuerda que ningún poder basado únicamente en el chantaje es completamente estable. El capítulo se encamina así hacia su tramo final con un clima de aparente calma que esconde profundas fisuras. Las decisiones ya están tomadas, las consecuencias empiezan a desplegarse y cada personaje se enfrenta, a su manera, a la necesidad de redefinir sus límites. Porque, aunque Gabriel haya ganado esta batalla, el precio pagado por todos ha sido tan alto que resulta imposible no preguntarse cuánto tiempo podrá sostenerse una victoria construida sobre el miedo y el silencio. El cierre del capítulo llega envuelto en una quietud inquietante, de esas que anuncian cambios irreversibles aunque todavía no se manifiesten de forma abierta. La colonia parece respirar con cautela, como si todos sus habitantes intuyeran que la violencia no ha terminado, sino que ha adoptado una forma más sutil. La detención de Mary Paz por parte de la Guardia Civil deja una huella profunda. No solo por el impacto del ataque, sino porque confirma que el peligro puede surgir desde los lugares más inesperados. Gaspar, aún convaleciente, se convierte en el símbolo de una comunidad herida. Su agresión obliga a muchos a replantearse la confianza y la sensación de seguridad que daban por sentadas. Carmen, a su lado, siente que el futuro inmediato estará marcado por una vigilancia constante, por la necesidad de estar alerta incluso en los espacios que antes representaban refugio. Esa conciencia colectiva del riesgo transforma la convivencia, volviéndola más prudente, pero también más frágil. La intervención de la Guardia Civil introduce un elemento de orden que, lejos de tranquilizar por completo, recuerda a todos hasta qué punto la situación se ha desbordado. La presencia de los agentes rompe con la idea de que los conflictos podían resolverse dentro de los límites de la colonia. Ahora, la amenaza ha traspasado fronteras invisibles y ha exigido una respuesta oficial, dejando claro que las consecuencias ya no son solo personales, sino también sociales. En la fábrica, el silencio que sigue al acuerdo entre Damián y Gabriel se vuelve casi ensordecedor. Los trabajadores perciben el cambio de liderazgo de manera intuitiva, sin necesidad de explicaciones formales. La figura de Gabriel empieza a imponerse como una sombra alargada, generando obediencia, pero también recelo. Nadie celebra su ascenso, y esa ausencia de reconocimiento público revela que su autoridad se sostiene más en el miedo que en el respeto. Damián se retira a un segundo plano con una dignidad silenciosa. Sabe que su gesto ha salvado a Marta, pero también que ha abierto una grieta difícil de cerrar. Observa a su hija desde la distancia, consciente de que el sacrificio realizado no puede convertirse en una cadena que la ate a la culpa. En ese reconocimiento, empieza a aceptar que su papel como padre, más allá de la empresa, será acompañarla en el camino que ella decida recorrer a partir de ahora. Marta, fortalecida por esa comprensión tácita, siente que algo ha cambiado en su interior. El miedo sigue presente, pero ya no la paraliza del mismo modo. Por primera vez, empieza a considerar la posibilidad de no vivir escondida, de no permitir que su identidad sea utilizada como arma. Esa determinación aún es frágil, pero marca un punto de inflexión que podría redefinir su relación con su familia y con el mundo que la rodea. Begoña, testigo de todo, se enfrenta a una encrucijada personal. La cesión de Damián y el triunfo de Gabriel la obligan a revisar su propio papel dentro de esa dinámica de poder. La maternidad y la necesidad de proteger a su hijo la empujan a pensar en el futuro con una urgencia renovada. Intuye que el silencio ya no es una opción sostenible y que, tarde o temprano, tendrá que tomar una decisión que rompa con el control que Gabriel ejerce sobre su vida. Isabel, marcada por la amenaza directa a su familia, empieza a distanciarse emocionalmente de sus aliados. La duda se instala con fuerza, llevándola a cuestionar si seguir enfrentándose a Gabriel es una lucha que puede permitirse. Esa vacilación no la convierte en cómplice, pero sí revela la profundidad del daño que el abogado es capaz de infligir sin necesidad de levantar la voz. El miedo, una vez más, demuestra ser su herramienta más eficaz. María, cada vez más consciente de su propia vulnerabilidad, observa cómo las piezas se reordenan a su alrededor. La ruptura definitiva con Gemma la ha dejado aislada, y su cercanía a Gabriel ya no le ofrece la seguridad que creía. Empieza a intuir que, en este juego de poder, nadie está realmente a salvo,
y que el papel de víctima puede cambiar de manos con una rapidez aterradora. El capítulo se despide con una sensación amarga y expectante. El triunfo de Gabriel es evidente, reforzado por el silencio, el chantaje y la intervención de la Guardia Civil. Sin embargo, bajo esa aparente victoria, se gestan tensiones que amenazan con estallar. Las alianzas se debilitan, las conciencias despiertan y el miedo, lejos de apagarlo todo, empieza a generar una resistencia silenciosa. Así, Sueños de Libertad cierra este episodio dejando claro que, aunque el poder haya cambiado de manos, la lucha por la libertad personal y la verdad está lejos de haber terminado.